Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta charla de hoy, a los que nos miran vía Facebook. Les agradezco mucho que nos sintonicen en esta segunda emisión de la charla sobre crítica y el análisis cinematográfico, la importancia de no hacer cine. Este es un trabajo promovido por el Centro de Investigación en Teoría y Análisis Cinematográfico, CITACINE, a través del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la UACM. El día de hoy tenemos grandes invitados para esta charla. Tenemos a Jessica Conejo, a Juan Alberto Podaca, a Natalia Durán y a Sergio Huidobro. Me presento, soy Gabriela Vilchis y bueno, pues me va a tocar esta sesión de preguntas y respuestas y platicar con nuestros invitados sobre el quehacer cinematográfico sin hacer cine, ¿no? Me gustaría empezar presentándoles a nuestros invitados. En principio bueno, nos acompaña, como ya dije, Natalia Durán. Ella estudió comunicación, ahora estudia filosofía en la UNAM. Fue ganadora del 9º curso de crítica cinematográfica Alfonso Reyes Fósforo. Formó parte del comité de selección de la primera edición de Cinema Ciudad de México. Ha colaborado en Tierra Adentro, Punto de Partida, Revista Mexicana de Comunicación, Correspondencias, la Revista Ambulante y el catálogo de FICUNAM. Actualmente da clases de artes, en Arte 7, perdón, y como adjunta en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También nos acompaña Juan Alberto Apodaca, licenciado de Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California y maestro en Estudios Culturales por el Colegio de la Frontera Norte. Es autor de diversos artículos académicos y de divulgación y del libro Entre Acción y Repulsión, Tijuana representada en el cine, de la Universidad Autónoma de Baja California. Textos de su autoría han sido traducidos al italiano, al coreano, imparte clases de cine e investigación en universidades de Tijuana, ha impartido talleres de apreciación, crítica y análisis cinematográfico en Baja California y en Ciudad de México. Actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Michoacán. También nos acompaña Jessica Conejo. Ella es licenciada en Ciencias Sociales, en Ciencias de la Comunicación, especializada en producción audiovisual, maestra en Historia del Arte en el campo de Conocimiento de Arte Contemporáneo y doctora en Ciencias Políticas y Sociales con línea de estudios de cine. Desde 2010 es académica adscrita al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el área de producción audiovisual. Ella es miembro del Seminario Universitario de Análisis Cinematográfico y del Seminario de Producción Periodística y Audiovisual de la UNAM, así como del Centro de Investigación en Teoría y Análisis Cinematográfico, CITACINE, de la UACM, y ha sido miembro de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual, ASAECA. Actualmente lleva el proyecto Estudios Audiovisuales Transdisciplinarios en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Por último, no menos importante, Sergio Huidobro, escritor y periodista, licenciado en Comunicación y maestro en Estudios Latinoamericanos, ambos por la UNAM. Formó parte del jurado joven France 4 Revelation de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes en 2014 y del programa Berlinale Talents Press del Festival de Cine de Berlín en 2016. Escribe de forma regular en las revistas La Tempestad y Cine Premier y en el suplemento La Jornada Semanal, así como Radio Línea, Cine Garage, y es panelista semanal en Mi Cine, Tu Cine de Canal 11 del Politécnico. Recientemente fue incluido en Dos Amantes Furtivos, Cine y Teatro en México, en los retos de Retes de Cineteca Nacional y Correspondencias Cine y Pensamiento. Coordinó el volumen de crónicas de Pies en la Tierra, Crónicas de Septiembre, tallerista de cine, documental en el Programa Nacional por los Audiovisuales y en la Filmoteca de la UNAM. Sean bienvenidos todos a esta segunda emisión de nuestras charlas sobre cine, donde platicaremos un poco sobre estas dos ramas de no hacer cine, ¿no? De cómo no son tan
diferentes y son de alguna manera complementarias para el estudio del cine. Y bueno, pues me gustaría lanzar la primera pregunta para generar esta charla. Y pues quisiéramos saber cómo fue que eligieron o fueron elegidos para ser críticos o analistas. Que decida primero, gracias. Natalia tiene cara de querer contestar. Sí, a ver, Qué tramposo. ¿Cuál fue tu...? Qué tramposo, está bien. Cuéntame. Pues está bien, empiezo y creo que es gracioso porque soy la más joven, entonces me gustaría contar que, bueno, primero, ¿sí se escucha bien? ¿Sí me escuchan bien? Es un golpeteo ahí. Hay como un tiroteo afuera de la casa de alguien, ¿no? Ya sé, es que está la lluvia terrible. ¿Les parece si empieza alguien más y trato de estar en un lugar mejor que no se escuche eso? Vale. Sergio, por favor. Venga, Sergio. Lo hiciste. Acompáñanos, por favor. Ok. Me llamó la atención cómo está planteada la pregunta, como si fuera una cosa de elección, sea propia, como que uno lo haya elegido, o bien como una elección externa, como si alguien te hubiera elegido para escribir sobre cine. En mi caso no me ubicaría del todo en ninguna de las dos. Yo empecé, bueno, como amablemente leíste ahorita, Gaby, soy comunicólogo por la UNAM de licenciatura, y después hice la maestría en estudios latinoamericanos, que son áreas como colindantes, pero no completamente complementarias. En el área de comunicación yo estaba especializado en producción audiovisual, aunque ejercí más bien el área de periodismo después, y los estudios latinoamericanos porque me interesaba el aspecto regional de las industrias culturales, el cómo se desarrollan las cinematografías en su aspecto nacional, regional y cultural, referidas a lo identitario sobre todo. No recuerdo que haya sido una elección consciente, así de en algún momento pararme frente al espejo y decirme a mí mismo, quiero hacer crítica de cine y quiero escribir sobre cine y voy a seguir un camino trazado. No. Empecé a escribir por ahí de 2009 en la edición universitaria de la revista La Tempestad, una edición más delgadita que la regular, que ahora ya no existe. Y lo que a mí me interesaba era escribir sobre artes visuales en un sentido más general. Empecé ahí escribiendo sobre pintura, sobre exposiciones de arte visual, todavía no audiovisual, y con el paso del ejercicio, por un lado de estar escribiendo, por el otro de estar estudiando la carrera, me di cuenta de que me interesaba mucho más la intersección entre el sonido y la imagen, entre lo audiovisual, por un lado, el videoarte y las diferentes disciplinas artísticas de la imagen, y por el otro lado, el cine, que era un área de ejercicio con la que tenía el contacto más directo, ¿no? Era un cinéfilo muy compulsivo, como me atrevería a decir que nos pasó a todos en esta charla y en muchos otros. O sea, una cosa de devorar cine con una pulsión así, casi troglodita, ¿no? Y poco a poco ir como destilando esto a través de la escritura y de una serie de accidentes afortunados. Digo, Lacan diría que no son accidentes para nada, pero que yo ahora los recuerdo de esa forma, que me fueron llevando a escribir en ciertos medios, en ciertos espacios, primero impresos y luego de radio y finalmente en tele,
que tenían al cine como su objetivo, ¿no? Entonces, por eso empecé esto diciendo que no lograba ubicarme en ninguna de las dos opciones que nos daban, como haberlo elegido así de motu propio o que alguien me haya elegido. Yo creo que lo otro es algo que se gana más bien como con la legitimidad del profesionalismo en el trabajo y a lo largo del tiempo, ¿no? Creo que es una cosa más abstracta lograr como posicionarse con cierta autoridad que siempre es relativa, pues, pero en cuanto al trabajo, ¿no? En cuanto al oficio. Y así fue. Y ahora estoy aquí platicando con ustedes. Padrísimo. Cuéntanos, por ejemplo, me llama la atención esta cuestión de la visión troglodita. O sea, ¿tú tienes una cuestión así como de devorar películas? ¿A eso te refieres? Pues ahora ya menos. Ahora me gustaría ver más cosas. Ahora me refiero más bien como a esta etapa de formación que tiene todo cinéfilo, que afortunadamente coincide con la etapa universitaria o la adolescencia, estas etapas en donde uno tiene más tiempo libre y no lo valora y uno es feliz pero no lo sabe. Claro. Entonces uno ocupa su tiempo viendo todo lo que puede ver, ¿no? De forma indiscriminada, incluso antes de saber que eso se puede convertir en un ejercicio profesional. Y supongo que la educación de la mirada se va dando a través de este proceso de autoformación de uno primero como audiencia y después como escritor, escritora, si es que lo decide así, o como profesional en cualquier campo, ¿no? Creo que la crítica es ante todo una cuestión de investigación. Creo que por ahí, si quieres, después abordamos más este tema, pero creo que la crítica es solamente la punta del iceberg, de un iceberg enorme abajo, que es la investigación. Es correcto, es correcto. ¿Podemos continuar con Natalia? Cuéntanos, Natalia. Ándele. Ahora sí, ya volví. Ahora sí, sí. Está granizando súper fuerte y se escuchaba mucho, perdón, qué pena. Pero bueno, entonces sí, creo que soy la más pequeña aquí, lo cual también es divertido, pero espero que eso agregue otros elementos a la ecuación. Bueno, yo desde pequeña pues me gustaba el cine y escribir también, pero sí hay un momento como que identifico muy importante para mí en esa formación, que fue cuando ya me habían aceptado en la carrera de comunicación y antes de entrar yo tomé un curso con la doctora Sona Rangel, es una filósofa de la Facultad de Filosofía, ella da clases ahí, y tomé un curso de estética del cine. Entonces fue muy, muy importante para mí porque en ese punto, digamos que yo descubrí que la sensación y el pensamiento, digamos que se intersectan, ¿no? Pueden ir juntos y para mí eso fue muy importante y fue muy lindo porque fue conocer la filosofía y también conocer el cine desde esta complejidad que es pues desde el pensamiento en un sentido total, ¿no? Bueno, entonces leímos a Deleuze, a Bataille, no sé, a Marguerite Duras y eso para mí fue todo como que destapó ahí, de pronto se abrió un mundo absolutamente para mí, ¿no? Entonces, después de estos cursos, yo como que seguí pensando en ello, pues me interesaba en esa relación íntima con la filosofía y fue un poco más adelante que me empecé como, quizá no sé si llamarlo como a perder, digamos que yo antes veía muchas películas, empecé a meterme más en el campo de la filosofía y tal vez abandoné un poco el cine, pero no del todo, pero bueno, ya no le dedicaba tanto tiempo, pero escribía sobre él de vez en cuando y después pasó esto, hace realmente un año apenas, que gané este premio de crítica en FICUNAM y entonces lo que sí me gustaría decir es que realmente, o sea, entre que yo se lo escogí, fui escogida porque yo estoy aquí ahora por mis amigos y no puedo dejar de decirlo porque creo que ese es un elemento muy importante en el cine, ¿no? La amistad y esas relaciones que se empiezan a generar, ¿no? Entonces, a partir de que gané ese premio, empecé a conocer a mucha gente, hice muchos amigos, que creo que es lo importante. Me empezaron a invitar a cosas y hubo personas que también pensaron que yo tenía algo que decir o que mi escritura también
podía tener algo, ¿no? Podía tener algún espacio, o merecía ser escuchada, ¿no? Y así fue pasando. Me invitaron a participar en programas de radio, por ejemplo, Sergio, que aquí está, cuando yo apenas así decía cómo. Entonces, sí, el cine sí es mi camino, sí voy por ahí. Muy bien, pues entonces vamos por ahí, ¿no? Porque empezaron a surgir muchas oportunidades y bueno, como que no negué también ese camino que yo había como empezado antes y mejor seguirlo, ¿no? Pero sí me gustaría pensar en eso, que fue gracias a la amistad también que yo estoy aquí en este momento. Correcto. Juan Alberto, compártenos, ¿cómo fue este proceso de ser crítico o analista? Pues como a todos aquí, creo que los cuatro, no sé tú, Gaby, que estudiamos comunicación, eso es algo como que tiene que ver con la cuestión de generación o de decisión por la interdisciplina, ¿no? Pues comunicación como un bol ahí que cabe un montón de cosas, ¿no? Y que nos dan apertura, pero al mismo tiempo no nos profesionalizamos en nada, pero nos da chance como para, ¿no? Ir explorando. Creo que ese momento, yo empecé a escribir después de terminar la licenciatura, precisamente, buscando un lugar, pues un nicho, ¿no? Yo durante la carrera de comunicación nunca me interesé ni me dirigí como a algún campo en particular, sino comencé a agarrar cosas y cosas. Y eso, pues, ahora le digo a mis alumnos, pues no lo hagan, ¿no? Más bien váyanse enfocando de a poco para que vayan profesionalizando, porque al salir de la carrera y tener un campo totalmente abierto, pero sin tener mayores herramientas como en esas aristas que existen, pues para mí fue muy complicado. Y una de las cosas que exploré fue el periodismo. Trabajé en política, hice como varias cosas y ya al final, cuando salí, que dije, el periodismo no es para mí porque también es una cuestión de corazón y de ¿cómo se dice? Cuando encuentras tu oficio, lo que te gusta mucho. Entonces, ¿Vocación? como vocación, es una vocación, ¿no? Necesitas tenerla, si no, la sufres. Y al principio, mientras yo estaba aprendiendo, relacionándome, etcétera, de repente volteé a todos lados y me di cuenta que estaba en el campo de la política, y una política muy local, ¿no? Entonces fue como muy, muy complicado. Cuando salí del medio, regresé al medio, pero ya de independiente, le dijo, sí, quiero seguir colaborando con ustedes, pero escribiendo sobre cine. Me dijeron, pues no hay paga, pero te damos boletos para que vayas al cine. Y yo, pues bueno, entonces ellos se bajaron un patrocinio, se bajaron un patrocinio de un cine local y me comenzaron a dar boletos y regalaban boletos a la gente que leía el periódico. Ese periódico ya no existe, pues ya ni lo menciono. Ahí empecé escribiendo como crítica, bueno, reseña, muy vieja escuela. Duré 5 años escribiendo reseñas así de manera independiente en varios medios digitales, etcétera, hasta que comencé a trabajar de manera como más, digamos, más seria, pues sí, en un tema que a mí me gustaba mucho y me apasionó mucho desde que llegué a Tijuana, que yo nací en Sonora y ya después llego para acá a Baja California, que era precisamente la representaciones, formas de mostrar a Tijuana en el cine internacional, ¿no? El cine de Estados Unidos, México, etcétera. Entonces entro a la maestría y ahí comienzo a ver las posibilidades que existían para trabajar desde el campo, que ahorita vamos a discutir un poco eso, el campo de lo que se ha llamado como análisis o investigación de cine, ¿no? Mi maestría es en estudios culturales, también comencé a ver muchas cosas relacionadas de manera indirecta al cine, como más semiótica y filosofía. Y ya el trabajo más directo con teoría del cine o con modelos de análisis cinematográfico, pues fue justamente en la maestría, donde empecé a trabajar eso. Y justo en la maestría, con los compañeros y en la misma institución, el Colegio de la Frontera Norte, propuse el foro de análisis cinematográfico FACINE, que ya llevamos 10 años con haciéndolo.
Y de ahí, digamos que ya me comencé a relacionar. Ahorita lo que comentaba Natalia es como bien interesante porque dice, bueno, comenzaron las oportunidades, ¿no? Gana el premio, comienzan oportunidades, los amigos empiezan a conectar, las redes, eso es bien bonito. Acá en donde vivo yo, pues no hay espacios, ¿no? Te tienes que abrir tu propio espacio. En este caso, pues yo me aventé a abrir ese espacio de análisis de cine porque pues, no había absolutamente nada y afortunadamente, poco a poco, ¿no? Tampoco al principio creían que era un festival, una cosa así, esperaban a la alfombra roja y todo y pues hubo una decepción. Se fueron yendo personas que al principio nos abarrotaron el evento y después ya dicen, no, pues es que ahí no hay ni palomitas, ¿no? Bueno, pues es que no iba por ahí. Entonces, acá los espacios también en la crítica son muy reducidos. Ahora ya con las redes y se han abierto algunos espacios también de escritura o de videoblogs, etcétera, pero han sido efímeros, ¿sí? Y hablo desde la parte de acá, no hablar como del país de manera de México, cómo está la situación, sino mi propia experiencia acá en Tijuana, en Baja California. Y ya, o sea, básicamente fue así, ¿no? Yo escogí escribir de cine y los primeros cursos que comencé a dar sobre cine independiente y en universidad fueron también gracias a un amigo, que lo recuerdo muy bien, Mario, que yo empezaba a leer mucho, pero de manera así autodidacta sobre cine y a consumir. Creo que todos somos cinéfilos, ¿no? Cinéfilas. Y a comenzar a leer y tener información, pues me juntaba con amigos que también eran cinéfilos y era estar platicando mucho de eso. Y aprender, comenzar a enrolarnos ahí textos, películas, etcétera, hasta que ya algún día me dijo un amigo, oye, pues ¿por qué no te avientas a dar cursos de eso? Pues tienes información, tienes textos, etcétera, pues a bien compartirlo. También fue de a poco, ya al terminar la maestría y ya tener 2 años o 3 del foro, pues ya se abrieron muchas posibilidades que me han llevado hasta donde estoy ahorita. Correcto. Nos falta Fernanda. Fernanda, por favor, acompáñanos. Hola. Hola. Hola a todos, mucho gusto. Me da gusto saber que hay colegas acá de ciencias políticas y que somos de comunicación, ¿no? Pero, no sé si me escuchan bien porque ahora ya se vino el granizo para acá. Bueno, pues yo digo, tomando en cuenta estas dos partes de la pregunta, si yo escogí o si fui escogida, pues yo creo que fueron ambas. En mi caso sí fue como un camino que incluso ya en mi investigación ya posterior, ya en el posgrado y tal, como que ha sido el mismo, que es que a mí lo que me ha motivado para hacer lo que hago son las películas. O sea, yo las propias películas, o sea, tengo momentos así específicos en mi vida en que yo vi una película y entonces tomé una decisión respecto a lo que quería hacer y pues digo, yo esa decisión la tomé, bueno, no fue como tan consciente porque yo no sabía ni que existía esto de los estudios de cine y toda esta cuestión, pero pues yo tuve bueno, tengo la fortuna de... Tengo un primo mío que es cineasta, que pues él estaba estudiando cine y entonces como que a toda la familia nos ponía como películas que él estaba viendo y que le parecían interesantes y pues como que al principio todos pensábamos como, ay no, esas películas locas ni se les entiende y como que no, pero como que yo al ver esas películas muy extrañas, o sea, yo iba en la prepa y nos ponía así Pierrot el Loco de Godard y películas que no tenían final y cosas así. Y entonces, pues yo, o sea, como que eso me ayudó a mí a, pues, saber, como a tener un poco de conciencia de que el cine no era nada más, pues, las películas que veíamos cotidianamente en las cadenas
comerciales y que pues había como otras cosas. Y, o sea, yo me acuerdo perfectamente que un día nos consiguió un DVD, no sé cómo, de Mulholland Drive de David Lynch y nos la puso. Entonces yo vi esa película y como que dije, yo la quiero ver una y otra vez y quiero como entender. Y entonces, o sea, cuando yo vi esa película, yo supe como que yo quería estudiar algo que a mí que al estudiarlo yo tuviera como que ver ese tipo de películas y pues como de alguna forma poderles entender algo y eso fue lo que me motivó a estudiar comunicación, porque pues era como... Yo siempre tuve claro que yo no quería hacer películas, eso yo siempre lo tuve claro, yo lo que quería era ver películas y decir cosas, entender cosas y entonces por eso estudié comunicación y bueno, en ciencias políticas está esta especialidad de producción audiovisual. Yo era pésima para producir, cuando me tocaba ser productora sacábamos la calificación más baja, para mí era una cosa horrible, yo nunca quería estar en el llamado ni en las juntas de producción, para mí era una cosa espantosa, pero a mí me gustaba ver y ver y ver y ver. Y tenía pues mis amigos que uno de ellos después entró a estudiar a lo que era el CUEC y entonces éramos como así ver películas todo el tiempo y hablar y todo. Y pues ya cuando llegó el momento de que tenía que hacer mi tesis de licenciatura, yo empecé queriendo hacer una tesis sobre las columnas de Jorge Ayala Blanco, porque me fascinaba cómo escribía Ayala Blanco y yo lo leía desde que iba en la prepa y yo quería hacer eso. Y pues mi director de tesis me la bateó porque dijo que no tenía yo una metodología y que yo escribía, o sea, como que no tenía mucho sentido porque yo quería como imitar cómo escribía Ayala y no, bueno. Entonces ya después como que fracasé en mi intento de hacer mi tesis sobre la crítica, entonces pues decidí pues que pues me quería aventar a pues no escribir sobre crítica, sino a escribir sobre cine. Y en esa época en uno de esos festivales de verano de la Filmoteca de la UNAM vi una película de Takeshi Kitano, que se llama Muñecas, y entonces la vi y supe que quería hacer mi tesis de esa película y vi las demás películas de Takeshi Kitano porque le hicieron una retrospectiva en ese festival de verano de la Filmoteca y yo supe que quería hacer mi tesis de sus películas. No sabía ni por dónde empezar, pero sabía, ¿no? Y entonces pues ya a partir de eso pues ya encontré por ahí que metodologías de análisis, etcétera, y así pues fue que hice mi tesis de licenciatura sobre las películas de Takeshi Kitano. Y ya fue muy posterior que ya cuando yo ya estaba en la maestría, como que igual un grupo de amigos y yo, que por ahí Oliver y Juan Alberto pues los conocen, hicimos un seminario universitario de análisis cinematográfico, que por ahí también Sonia muchas veces nos acompañó en nuestros coloquios, y nosotros estábamos súper entusiasmados queriendo hacer como un nicho de análisis de cine, porque pues siempre había como esta cuestión de que no encajábamos como en el CUEC, ¿no? Porque pues no hacíamos películas y no todos eran de comunicación, entonces, bueno, como que juntándonos empezamos como a querer impulsar un espacio, como dice Juan Alberto, para poder reunirnos nosotros, platicar de nuestras investigaciones y pues como ir viendo qué había, ¿no? Ya nos fuimos poco a poco como enterando que había esto de la teoría del cine y tomando clases de teoría del cine y tal. Y como que poco a poco ya pues fui pues conociendo como esto que ya se movía en otros países. Y pues entonces ya, digamos, con ese entusiasmo es que me dediqué a hacer esto de los estudios cinematográficos. Y bueno, yo como haciendo crítica de cine soy pésima, porque justo creo que se necesita una vinculación ahí importante con el periodismo. Y yo soy muy mala para hacer crítica de cine. Digo, sí es
he escrito cosas ahí que en Icónica y en Código que me invitaban igual unos amigos, pero como que yo sí me fui más por el lado de pues como de lo ultra académico, que igual y no está tan bien, pero como que igual por mi trabajo, pues que soy profesora y que pues ahora tengo mis proyectos ahí de investigación, como que sí me fui más por el lado de la docencia y de la parte académica, pero me encanta que ahora haya todo esto porque pues significa que en algún momento quienes no teníamos nada y de pronto pues ya empezamos como a impulsar cosas, pues como que se fueron abriendo todos estos espacios en muchas universidades, no nada más aquí en la Ciudad de México, sino pues, en el norte, en Guadalajara, en muchos lugares. Y pues ya para cerrar, lo que yo diría es que mi decisión pues se basó siempre en que yo vi películas y esas películas a mí me motivaron y me impulsaron a querer estudiar esto y así como que mis diferentes temas o decisiones que yo tomo para escribir siempre es porque veo las películas y las películas me impulsan a eso. ¿Y? Correcto, justo mencionas algunas cosas que me parecen importantes tomar ahorita, porque da pie a nuestra siguiente pregunta, que es, pues, ¿cómo es este proceso, ¿no? ¿Cuál es su proceso de trabajo? ¿A partir de dónde viene todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que los orienta en la práctica y qué metodología tienen para vertir todo este expertise, ¿no? Todo este saber en un documento, ya sea una cuestión meramente académica o algo más lúdico? ¿Que lo hacemos en el orden como hicimos la otra pregunta? ¿O pues no sé, quien me quiera contestar. Ahora bien, sus intervenciones como quieran. Alguien que levante la manita. Bueno, a ver, si quieren yo. Venga. Bueno, cuando nos pusieron esta pregunta, pensé en un texto que me gusta mucho. En realidad es el prólogo de un libro de Natalia Ginsburg, que es una escritora italiana. Bueno, fue una escritora italiana. Y estaba recordándolo porque me parece algo muy bonito de lo que dice y me gustaría retomarlo, porque cuando nos preguntan por metodologías, de pronto yo me quedé helada, ¿no? Dije, híjole, ¿no? O sea, no sé si podría contestar con una metodología o justo tiene como ese dejo más de casi de ciencia social, ¿no? Y dije, no, creo que no va por ahí. Pero más bien pensé, entonces, ¿cómo escribo cine? Dije, claro, desde el amor, ¿no? Entonces, ¿pero a qué me refiero con esto? ¿No? Entonces, sí hay como un desarrollo que he procurado que sea teórico, porque es muy fácil aventar cosas así justo y que yo soy fan de esos temas, pero argumentados teóricamente, ¿no? Como el amor y la amistad. ¿Cuáles son las potencias políticas del amor y la amistad, ¿no? Entonces, en este caso pensé en esto, que lo traigo brevemente de Natalia Ginsburg, una literata, porque ella dice que digamos que de tiempo después de escribir justo este libro que se llama El camino que va a la ciudad, es un libro sobre el pueblo donde ella creció, y ahí dice que ella se dio cuenta después de los años de que ella no quiere escribir por casualidad. ¿Y a qué se refiere con eso, no? Porque escribir por casualidad para ella sería dejarse llevar nada más como por la observación o inventar cosas, pero realmente qué es lo que está sosteniendo esas decisiones, ¿no? Entonces dice algo muy bonito. Ella dice, no escribir por casualidad es hablar solamente de aquello que amamos. A mí me parece una gran idea, muy, muy bella, porque yo sí creo eso en mi relación con el cine, ¿no? Y esto justo podríamos discutirlo, porque siento que tal vez no todos estén de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿dónde me estoy parando, no? O sea, en esta idea de que realmente el cine, yo creo que es una apertura a ciertos afectos nuestros, pues, que se pueden abrir, o puede ser algo que nos puede potenciar, digamos, una mayor forma de vida, o puede disminuirla, ¿no? Entonces yo sí soy de esa comprensión de que si una película realmente no me provoca, no me está haciendo pensar, no me está haciendo sentir,
yo no tengo nada que decir de ella, ¿no? O sea, yo no quiero escribir de algo que deteste, eso lo tengo muy claro, ¿no? Como una, como una decisión un poco ética, desde esa provocación, a mí el odio no, la verdad no sé, no me invita a escribir, ¿no? Yo sé que es un ejercicio y un ejercicio súper exigente, estoy segura de ello, pero al menos mi decisión es que me parece más potente algo que me provoque como íntimamente, ¿no? Y esto no tiene que ver forzosamente con que me guste, dejo en claro, porque me pasó un ejemplo reciente con la película Príncipe de Paz de Clemente Castor. Cuando la vi, dije, odio esta película, no sé qué me pasa, me siento mal, ya me quiero ir, ¿no? Y al siguiente día me di cuenta, lo que pasa es que estoy aterrada, ¿no? Y ese sentir me parece súper interesante. ¿Por qué estoy aterrada? ¿Por qué me hizo sentir esto? Y ahí ya empieza a ver, ¿no? Como un ejercicio de pensamiento. Entonces creo que en ese caso para mí la metodología iría más en ese sentido de elección, ¿no? De pensar como lo digo con Deleuze, como donde, digamos, que proliferan nuestras moléculas, ¿no? Que aumenta, ¿no? Eso que incluso que yo soy o que me lleva a un lugar que jamás hubiera imaginado, no me refiero como en este sentido de ciencia ficción o algo así, ¿no? Sino del pensamiento, ¿no? Que de pronto se abra algo que de otro modo hubiera sido un espacio al que no hubiera alcanzado, ¿no? Entonces, desde esa provocación a mí me parece muy bonito, ¿no? Como elegirlo. Y también después, quizás ahora sí un poquito más pegado a metodología, a mí en lo particular se me hace interesante investigar autores, ¿no? Autores como pensadores, ¿no? Entonces ver toda su obra o gran parte de su obra y ver qué es lo que se está jugando, ¿no? Porque si pensamos también que los cineastas son pensadores, pues ves un desarrollo en su obra y no me refiero a progresión en lo absoluto, sino que hay diferentes movimientos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas preguntas que se están repitiendo, ¿no? Me parece interesante cómo a veces hay una misma pregunta en un autor y la ensaya en diferentes películas, ¿no? Estoy hablando de cierto tipo de autores, no universalizaría para nada, ¿no? Hay cineastas que son así, otros que no lo critico para nada. Y lo último que quisiera con cualquier cosa que voy a decir hoy es caer en un juicio moral, ¿no? En lo absoluto me gustaría caer ahí, ¿no? Simplemente como a mí me provoca esto y eso es algo individual, ¿no? Yo no voy a decir como hay un cine que sí provoca y otro que no, no. Es un trabajo absolutamente singular y partir desde que cada quien va a descubrir qué es eso que le provoca, pero sí exige desde mi punto de vista un ponerse a prueba, ¿no? Esta película no me gusta, esta película me incomoda, ¿qué está pasando, no? Pero desde este saber, ¿no? Que no te gusta porque hay algo que se está desarticulando, ¿no? O algo que no estás entendiendo, que te está invitando a otra cosa. Desde eso me parece que puede ser más bien como un llamado a no, digamos, desafanarse tan fácilmente, ¿no? Estos lugares comunes de no, es que lo detesto. Y siempre en las clases lo digo, es que está súper fumado. ¿Qué es eso? O sea, es que, ¿qué es eso? No, a mí no. Y ya por eso no ven la película y entonces ya se van. No, muchas gracias. No, pues justo, ¿no? Ahí, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, creo que un poco también por ahí va esta labor del crítico, ¿no? Pienso. Entonces, pues eso, ¿no? También como contra con esta obligatoriedad de escribir de lo que sea, pues no, o hablar de todo, que también está, ¿no? Estas son las películas de las que estamos hablando en este momento, tienes que tener algo que decir. Pues no, o sea, si realmente no me provoca es la película que todos están hablando ahora, pero yo no tengo nada que decir, pues no, prefiero no hablar de ella, ¿no? Si creo que no, pues no me provoca, pues ahí queda, no sé, un poco por ahí. Sergio, ¿cuáles serían tus estrategias, tus mecanismos, tu metodología para escribir, para analizar, para crear? ¿Mande? Para analizar, para crear. Sí, al practicarlo desde dos áreas colindantes, como son el periodismo y el ensayo, es un poco como si esa pregunta que nos haces tuviera dos respuestas. Por un lado, la más metódica, metodológica del lado del periodismo, y por el otro, la del ensayo, que tiene más que ver, creo, con la construcción de un estilo y de un punto de vista y de desarrollar una manera de mirar íntima, si le queremos llamar así. Retomando lo que decía en la respuesta anterior de esta imagen tan conocida del iceberg, que digo, es una imagen hasta poética, pues, pero
científica también de cómo la punta de un iceberg suele ser más o menos 1/8 del hielo total que queda abajo del agua, y 7/8 de ese iceberg no suelen estar a la vista, ¿no? Por eso hacía esta comparación un poco trillada en cuanto a cómo el trabajo de investigación, el ejercicio constante de la investigación, que puede ser académica, que puede ser periodística, o ambas, es como la que soporta el peso de ese pico que sale del agua, ¿no? Que son los textos escritos. Se mencionó a Kapuscinski en la plática pasada, por ahí. Él tenía esta frase tan repetida, sobre todo en la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? De por cada página escrita, 100 leídas antes, ¿no? Un poco así. No es que por cada película de la que vayas a escribir tengas que ver 100 antes, pues no. Es una imagen, una licencia poética, puedes decirlo así, pero sí tiene que venir de ahí, de un trabajo constante que no se limite únicamente a escribir de las películas que vas viendo, sino de un trabajo de investigación propio, personal. En mi caso, por ejemplo, ahorita, este trabajo de investigación tiene que ver con el cine mexicano y con la historia de producción de las casas productoras, desde del 40-50 de Clasa Films, Rodríguez, etcétera, y después a las que funcionaron más como cooperativas, Alfa Centauri, Escorpión, Cinematográfica Marte, y así como van evolucionando las formas de producción a través de los modos de producción. Inevitablemente, dado que esa actualmente es mi área de investigación y lo que me está revoloteando en la cabeza, el trabajo crítico de lo que escribo actualmente, aunque yo no lo pretenda y aunque yo no lo quiera, termina por ser la punta del iceberg de ese trabajo de investigación, y eso es como un poliedro que va cambiando y va reflejando la luz de diferentes formas de acuerdo al trabajo de investigación que uno está ejerciendo, y supongo que pasa igual en muchas otras disciplinas, ¿no? Que quien pinta está todo el tiempo ahí luchando un poco en pugna con la pintura que está viendo en ese momento de los pintores que le interesan en ese momento. Me imagino que es un proceso parecido, ¿no? Sí puedo ser más claro en cuanto a la crítica que no me interesa escribir, y que es también la crítica que no me interesa tanto leer, o la que me mueve menos, que es este tipo de crítica impresionista, o incluso un poco populista en el sentido no político, sino etimológico del término. Esta crítica basada únicamente en las impresiones directas del gusto y que se expresa en muchos lugares comunes, como todos derivados de lo que sentiste al ver la película, ¿no? Y en este tipo de crítica creo que quien escribe, el yo, incluso el ego, termina por ser más importante o más protagónico en los textos que la película misma, y eso es algo que a mí no me gusta leer, y por lo tanto no me gustaría nunca escribir, ¿no? Esta crítica hiperpersonalista. Yo recomendaría, es algo a evitar, pues, pero cada quien es dueño de su estilo y puede hacer con su cabeza y con su pluma lo que quiera, ¿no? Creo que la película y los autores, los procesos creativos, y por autores no nada más limitándose al director, sino a los otros autores creativos, los actores, las actrices, el guionista, los fotógrafos, siempre tienen que ser más interesantes y más patentes y más palpables en el texto que el propio crítico, que quien está escribiendo, ¿no? Y sin importar el género o la forma que adopte el texto, si es un reportaje, si es una entrevista, si es una crítica, si es un trabajo de investigación, y saber hasta dónde confiar en la intuición. Creo que la intuición es una herramienta ahí de dos filos, un poquito traicionera, que siempre está presente, pues, pero yo recomiendo, porque a mí me sirve en mi trabajo, es siempre contrastar intuición con investigación, o intuición con reflexión, o con lecturas, o con otras intuiciones de otras personas, ¿no? Para ver hasta dónde estábamos realmente hablando desde nosotros mismos,
y de nuestras filias y de nuestras fobias y de nuestra propia experiencia de vida y lo que sea, o realmente estamos hablando del objeto estético, ¿no? O del objeto narrativo. Y otras cosas más sencillas son, pues, dejar pasar un tiempo, o sea, sí establecer un paréntesis del tiempo que se requiera entre el momento de ver algo y de escribir sobre eso. No sé, cada quien tiene sus mecanismos, ¿no? En estos, Ernesto Díaz Martínez, por ejemplo, en algún momento en el Festival de los Cabos me contaba que a él ve una película y antes de sentarse a escribir sobre ella va a regar sus plantas, por ejemplo. Va a acomodar sus plantas y va a hacer como cosa ahí de jardinería, y que eso es un mecanismo ya muy internalizado en él que le permite como pensar y en procesar ideas y en ir armando estructuras mientras hace lo de las plantas, ¿no? Así de arbitrario es, o sea, cada quien hará lo que quiera, salir a caminar, no sé, pero sí creo que debe existir esa como burbuja, ese paréntesis entre la experiencia estética, como el enfrentamiento con la obra, y el texto, ¿no? La escritura. Y por último, porque ya me extendí mucho, sí recomiendo nunca escribir de arriba hacia abajo, ¿no? No importando cuál es el público, si es una revista, si es un diario de mucho tiraje, de corto tiraje, si es un texto académico, si es un video para YouTube, un guión, lo que sea, tener la confianza con la audiencia para hablarle de tú a tú y directamente a los ojos, y no escribir desde el moralismo ni desde una ética estricta o desde posiciones estéticas que sean fijas, que intenten como aleccionar a las audiencias o a los públicos, ¿no? Sino siempre tener una vocación abierta al diálogo y tener presente que un crítico hable desde la academia, hable desde el periodismo, hable desde donde sea, es simplemente un puente y un interlocutor, ¿no? Nunca es el protagonista de la obra, ni mucho menos, y nunca, no creo que la crítica tenga ninguna autoridad fija como para establecer criterios ni éticos, ni morales, ni estéticos, para otorgar lecturas fijas, ¿no? O canónicas o moralizantes sobre las obras. Creo que en la medida en que el crítico se asuma a sí mismo únicamente como puente, como transistor de transmisión, sí, a través del estilo, pues, la crítica llega a ser más transparente. Y esas son las cosas que a mí me sirven al momento de escribir. Juan, cuéntanos, ¿cuál es tu proceso? Pues yo he pasado por varios, ahorita no estoy muy claro como cuál podría ser el proceso o los procesos por los que estoy pasando, pero al principio, cuando empezaba haciendo como crítica, bueno, reseña, yo no lo digo, nunca digo que haya hecho crítica, sino más bien era reseñista, porque tenía este mecanismo que ya se comentaba, ¿no? De ver una película, ¿no? Primeras impresiones y luego escribir. Había como esta idea que muchos tienen y también muchos jóvenes que empiezan, o no tan jóvenes, que empiezan a escribir sobre cine, luego hay como inercias o como primeros pasos, ¿no? Esta idea de ver una película, tener impresiones y escribir de lo que todos están hablando, porque todos están hablando de eso, ¿no? Precisamente. Entonces, en ese espacio, digamos, también estuve un tiempo. Me saturé, consumía mucho también revistas de reseñas, críticas, entrevistas, pad periodístico. Dejé de consumirlas, dejé de hacer esas lecturas y me fui como un poco más a la onda de la teoría o el análisis, en este caso más como investigación, y ver películas, ¿no? O sea, eso nunca ha estado, nunca lo he dejado, más o menos, ¿no? Depende si hay. Cada vez no tiene menos tiempo, como ya decía Sergio al principio, ¿no? Ahorita ya es como administrar un poco mejor, digamos, el tiempo para decidir, entonces, ¿qué hago, no? ¿Qué hago con mi tiempo? En este caso, otro paso que di
que ahorita yo me estaré posicionando en esta manera. Escribo mucho menos. Y hay como un puente que siempre me ha causado como un poco de problema el pensarlo, ¿no? Uno de ellos es como esta idea de escribir con libertad, de escribir porque me movió algo, porque hay algo que quiero entender, un poco lo que comentaba Natalia, ¿no? Que hay ahí afectos que nos está interpelando directamente la obra, la película, el director, el cinefotógrafo, ¿no? O sea, no tampoco la totalidad, a lo mejor algo ahí de la película que a mí me interpeló de manera directa. Esa escritura con libertad, pues es lo ideal, yo pienso, ¿no? Y que sí es tomarte tu tiempo, investigar, hacer esas conexiones, ¿no? Y siempre, pues, pensar en los públicos. Yo siempre pienso en que a quién está dirigido el texto, ¿no? Siempre. Puede ser un lenguaje como más técnico, si es una revista un poco más, sí, técnica o más teórica. Puede ser un lenguaje un poco más de divulgación, si va también en ese sentido. Pero siempre busco tener ese balance, no ser tampoco tan críptico, no me gusta la escritura críptica así, tan autorreferencial, o que tenga estas conexiones complicadas que lo que van a hacer es cerrar, ¿no? Como la interpretación que uno está haciendo en la escritura y que solo algunos iniciados o iniciadas, una élite muy particular, pueda comprender a qué se refiere uno. Eso tiene que ver con muchas cosas, ¿no? También pasé por ahí, no me gusta, ¿no? Ya estoy posicionado un poco a la distancia en ese sentido. Entonces, uno es escribir con libertad y otro es la escritura por encargo, ¿no? Que ese también es otro cuento, ¿no? Un poco ya se comentaba, es decir, si te piden, bueno, hay que escribir sobre tal película, es tu chamba, porque tienes ciertos caracteres que hay que entregar, va para tal medio, o sea, son muchas cosas que te limitan a ti esa libertad, ¿no? A lo mejor, y ahí puedes sacar algunas cosas. Yo cuando hacía algo así, siempre me quedaba con algo, ¿no? Siempre pensaba, no, pero es que hay más cosas que decir. O una vez me invitaron a ver, que les ha pasado muchas veces, a mí me invitaron a ver un adelanto de una película. Ni siquiera estaba terminada. Era una animación, creo que era como entrenar a tu dragón, la 1, algo así, o la 2. Y era el avance. Y cuando salimos de ahí, como nos invitaron a desayunar, nos dieron una bolsita con souvenirs acá de la productora, etcétera, pues nos dijeron, esperamos tu texto. Y yo, pues, yo venía a desayunar, yo venía por mi pluma y mi taza, ¿no? Todo, y pues resulta que no, que tenía que escribir, pero no había nada para qué escribir. Eso fue como la gota así que derramó el vaso y que no. Y la otra también es, o sea, yo sí lo pienso, al contrario un poco de lo que comenta Sergio, yo sí estaría posicionándome ético-políticamente ante un texto sobre la mirada, ¿no? Es decir, qué cosas a mí me están apelando, pero que pudiera tener también un peso político distinto, con que dentro, digamos, como, no quiero decir en el canon, pero más o menos, y lo sabemos, ¿no? Quien consume reseñas o críticas, los lugares comunes son muy comunes, ¿no? Es decir, a lo mejor y los que están empezando a escribir ven a los consagrados como Bonfil o Ayala Blanco, etcétera, y de ahí agarran ideas porque más o menos están conectadas. O es la interpelación directa que tiene el texto como a un público más amplio, ¿no? Entonces que caen como en esos lugares más o menos comunes. La cosa es qué cosas hay más allá de eso, ¿no? Y que pueda ser más complicado de identificar en el texto. Pueden ser películas muy simples, pueden ser películas que atañen a una cuestión ético-política muy directa, que es evidente que son racistas, que son clasistas, que son sexistas, que tienen todo eso, y ahí está, ¿no? No puede uno voltear la mirada y decir, no, es que es entretenimiento y diversión. Pues no, está haciendo y la regia, ahí están todas las más chaparras, está todo eso que uno no puede decir que no, ¿no? La última que vi, nada más porque la filmaron aquí
en la región, en que trabajaron varios amigos, es esta Caída del cielo de Omar Chaparro. Es una cosa horrible, ¿no? En ese posicionamiento político, en la cuestión del patriarcado, el feminismo, ¿no? Cómo lo minimizan, cómo se superpone un macho de la época de oro que contextualmente era otra cosa, pero en este momento llega y se coloca otra vez, ¿no? Como el personaje que es adorado, a pesar de que no entiende, no le interesa entender las posiciones de otros personajes y de manera particular personajes femeninos, ¿no? O sea, en ese sentido, y lo que yo leí de esa, vi como encabezados, etcétera, de esa película, o sea, dejó derrama económica, fue un éxito, es una película mexicana que está en Netflix, o sea, todas estas cosas que tienen que ver con dinero, mercadotecnia, ¿no? Con otras cuestiones, chamba, ¿no? Esa idea también. Entonces, eso a mí me causa un poco de trabajo, como compaginar la escritura, la investigación con libertad y la que es por encargo, ¿no? Esta idea de ir girando, yo no veo que hay que hacerlo de una o de otra, pues no, o sea, es tratar de jugar un poco ahí los mismos juegos a las reglas que te está poniendo un medio. En este caso, ahora que estoy estudiando un posgrado, pues también, o sea, me piden así, tienes que entregar tal cosa con tal extensión y va para tales personas que lo van a destrozar, y siempre lo destrozan, aunque uno pareciera que no, pensara que no, pues siempre sale esa cuestión. Entonces, ¿qué orienta mi trabajo? Yo creo que a estas alturas, yo sí lo veo más en una posición como no tan clara, pero por lo menos tratar de observar cosas desde un posicionamiento ético-político que vaya más allá de los lugares comunes. Y a las reseñas, por ejemplo, pues ya no le hago, ya tengo tiempo que no le hago, y más como al ensayo, un poco a la historia cultural, ¿no? También como de los otros cines o de cines que están ahí como periféricos, etcétera, ¿no? Que están ahí, que generan, que hacen cosas, pero que no están en el radar de lo comercial, de lo que se ve en los medios, etcétera. Entonces, ahorita estoy en ese sentido como, digamos, surfeando esas aguas, ¿no? Como entre escribir con libertad, investigar con libertad, pero al mismo tiempo, pues es por encargo, porque pues, hay un pago ahí, hay una retribución, entonces hay que hacer esta idea, ¿no? Y pues ya más cargado al trabajo ensayístico, que ya lo mencionaba Sergio, ¿no? El tipo de escritura que debe tener, ¿no? Más o menos siguiendo un estilo, pero bueno, también el ensayo tiene una estructura más o menos ahí dada, ¿no? A menos que esté más cargado como lo literario, pero de todas maneras se conectan algunas cosas. Pues más o menos por ahí orienta mi trabajo. Sufro un poco con las reseñas que hay acá, ¿no? Que luego me toca leer, pero trato de buscarle como otras cosas. Y lo que sí hago como es tratar de no leer reseñas, ¿no? De películas que a mí me lleguen, ¿no? Que me gusten mucho, ¿no? Prefiero no leer y buscar como interpretaciones mías, propias, o por otro lado, ¿no? Si se conectan o no, pues eso ya es fortuito, pero más o menos por ahí va la cosa. Vale, vamos con Fernanda, que dio el pie para esta pregunta. Cuéntanos un poco brevemente sobre cuál es tu proceso, cuál es tu metodología. Bueno, pues ya para no repetir cosas que ya dijeron, yo igual, que como dijo Juan Alberto, yo igual he pasado por muchas etapas, pero creo que para mí lo más importante pues siempre va a ser la película, o bueno, lo que sea que, digo, porque en mi trabajo pues no nada más es películas, son todo tipo de audiovisuales, ¿no? Entonces, para mí lo importante, o sea, lo más importante siempre es la película, ¿no? O sea, porque muchos como que... eso también lo decía siempre Ayala, que uno puede leer como a veces cosas y parece y como que lo menos importante es la película, ¿no? Como que hablan de
todo menos de la película. Tal vez un poco como esto que decía Sergio, ¿no? Que se vuelve más protagónico pues quien está escribiendo o el autor que están retomando para interpretar, o sea, como que muchas veces parece que la película es un pretexto para hablar de algo, ¿no? Que no, o sea, no digo que eso esté mal, pero desde mi punto de vista, o sea, si tú estás escribiendo, si tú estás planteando que tu objeto principal de reflexión pues es una película, pues entonces la película debe siempre ser lo más importante para ti y pues que esto se note en lo que escribes. Entonces yo, igual conectando con lo que ya había comentado, o sea, para mí siempre son las películas lo que me llevan a los problemas de investigación, por llamarlo de una manera académica. O sea, siempre es esta cuestión de cuando entregas el proyecto para la maestría, para el doctorado, que te pide, bueno, al menos en donde yo estudié, en filosofía y en ciencias políticas, te piden que el proyecto tenga un apartado de metodología, ¿no? O sea, ahí es cuando yo también sufro, como decía Natalia, porque digo, ¿qué pongo? ¿No? Porque, o sea, como que pienso que esperan que pues uno tenga realmente una metodología así como estricta. Y entonces, pues yo todavía me atoro mucho en eso, pero cuando estaba haciendo mi proyecto para la maestría, un profe mío con el que yo trabajé en España, Luis Miranda, que lo amo mucho, me dijo, no, mira, lee este libro de Alain Bergala que se llama La hipótesis del cine. Dice, y con eso te va a ayudar. Y entonces yo dije, esto no, dije, ¿cómo, no? Si, pues, no, que me diga algo así como para poner ya ahorita. Y entonces, pues lo leí y entonces tenía una frase que es con la que yo me quedé, que es que, o sea, habla como un poco del cine en la escuela y de cómo nosotros vemos el cine y cómo podemos aprender algo, qué sé yo. Entonces, dice una cosa muy bonita, que es que muchas veces nosotros pensamos cosas y que vemos una película y que nos damos cuenta de que la película lo pensó antes, ¿no? Y entonces que nosotros como que conectamos y decimos, claro, sí, esta película, sí, como que ya, como que esa cosa que uno podría pensar, dice, la película siempre ya lo pensó antes, ¿no? Lo dice así como para construir una didáctica y entonces como que eso, o sea, conecté mucho con eso porque como les había dicho, o sea, a mí yo veo las películas y son las películas las que a mí me hacen pensar los problemas porque muchos por ejemplo, el doctorado tenía compañeros que decían, ay no, es que ya tengo mi problema, ya tengo mi marco teórico, dice, pero lo que no tengo es el corpus. Y para mí eso era como muy complicado porque decía, pero ¿cómo tienes lo otro sin tener las películas, ¿no? O sea, y entonces eso para mí era como muy difícil de entender porque para mí siempre lo que a mí me hacía pensar el problema pues eran las películas. Entonces yo lo primero que tenía eran las películas y pues ya a partir de ahí como que ya yo trabajaba, digo ya hablando como más en términos de cosas prácticas que hago, pues es, o sea, ver mucho la película es así, o sea, hay muchas, para mí es muy importante hacer todo esta que le llaman el decoupage, como de, sí me fijo muchísimo en las cosas formales, en los planos, o sea, eso para mí sí es muy importante, pero yo trabajo mucho a partir de conceptos, entonces una película como que yo puedo a partir de la película construir un problema, ¿no? De investigación y pues lo que hago es buscar conceptos que a mí me ayuden a pensar ese problema o a como guiar mi reflexión. Entonces yo digo, eso diría ya para acabar, que para mí siempre pienso que es la película la que te lanza un problema, ¿no? Que bueno, Natalia le habla de afectos y de estas cuestiones, entonces yo creo que quizá más o menos va por ahí, pero en mi caso lo que yo les explico, por ejemplo, a mis alumnos es pues ver como qué problema es el que están planteando las películas y entonces ya intentar pensar cómo lo está pensando la película y qué tú puedes decir al respecto. Claro. Bueno, aquí me gustaría hacer una intervención. Tenemos ya poco tiempo, pero bueno, respecto a esto que comentas, Fernanda, hay una cuestión interesante sobre
la relación, ¿no? de que la crítica y el análisis son como actividades secundarias y no son necesarias para la creación de películas o para la apreciación de estas. Sin embargo, bueno, pues son actividades que llevan mucho tiempo juntas, ¿no? Mi pregunta va para todos. ¿Por qué? ¿Qué tan significativas han sido la crítica y el análisis para el cine, ¿no? Para crear cine en términos artísticos o sociales o en cualquier otro aspecto? Fernanda, por favor. Pues yo, bueno, cuando leí las preguntas y esto, pues no puedo evitar pensar en todos estos personajes que inauguraron de cierta forma la crítica tal vez como la entendemos ahora nosotros, que pues fue toda esta generación de las nuevas olas, sobre todo en Francia, y pues estas revistas, ¿no? La Cahiers du Cinéma y la Cinétique, la otra, ya no me acuerdo cómo se llama. Y pues como que esa fue una etapa, ¿no? En los 50s, o sea, estos personajes, André Bazin y Godard, Truffaut, que como que, bueno, excepto André Bazin, ¿no? O sea, como que tenían los cineastas como un pie en ambas cosas, ¿no? O sea, hacían películas, pero también escribían. Y entonces yo creo que para esta época fue súper importante el enlace entre estas dos cuestiones. Y pues como que creo pues como que fue un momento inaugural en cómo se piensa la crítica. Digo, ahora es un poco distinto porque hay bueno, no sé ustedes, pero yo lo he vivido mucho, que hay como esta desconfianza de los que hacen películas respecto a los que analizamos las películas, porque siempre parece como que o no entendemos lo que están haciendo o que lo que nosotros interpretamos no es lo que ellos quisieron decir y entonces como que no tiene sentido. Pero yo pienso que consciente o inconscientemente, o sea, muchos cineastas pues hasta cierto punto han abrevado de lo que ciertos críticos o ciertos teóricos han dicho, ¿no? Yo lo que sí, o sea, lo que sí tengo mucha conciencia es de que yo como analista, yo como cuando hago crítica o cuando hago análisis, nunca voy como a exponer lo que el cineasta quiso hacer o lo que el cineasta quiso decir, o yo a intentar decirle al cineasta lo que está haciendo, ¿no? O sea, porque yo no puedo llegar y decirle, oye, es que fíjate que tú estás haciendo esto y esto y esto, ¿no? Entonces yo sí lo que creo es que sí hay que tener conciencia de que tú estás haciendo una actividad que va por otro lado, ¿no? Que tú estás como pensando un problema a partir de la película, pero que tú desde tu conocimiento situado, como dice Donna Haraway, tú estás diciendo algo, ¿no? Tú estás como construyendo otra cosa a partir de algo que hicieron ellos. Entonces yo, o sea, creo que sí hubo un momento en la historia que sí estuvieron entrelazadas estas dos cosas, que los cineastas hacían películas y también escribían, pero sí yo creo que, digamos, desde el contexto actual, yo nunca intentaría explicarle al cineasta lo que está haciendo, sino reconocer como que yo estoy en otro lado, que estoy yo generando un nuevo producto y pues de cierta forma hacerle justicia a lo que esa película me está haciendo pensar. Correcto. Nat, cuéntanos brevemente, ¿tú cómo ves esta relación? ¿Qué tan significativo? Digo, comentabas esta parte de, sí, tenemos algunos autores que tienen un tema en particular y lo mencionan una y otra vez, ¿no? Pero a veces no es tan notorio para todo el mundo. ¿Tú cómo ves esto? Sí, yo creo que quiero igual recuperar una idea que no es mía, pero siempre es bueno traer esos amigos que conocemos de pura lectura, creo, porque también están hablando, creo, de cosas importantes. Y me parece que un poco como por lo que dice Jessica, sí, justo yo tampoco quiero explicarle, ¿no? A nadie. Creo que escribir crítica no sería explicarle, y menos al creador, lo que quiso hacer, ¿no? Más bien me gusta pensarlo como una posibilidad, ¿no? En este sentido, yo sí creo que la crítica tiene algo más de ensayo que de periodismo. En ese sentido, a mí me parece, os digo justo, no quiero hacer un juicio como universal, pero desde ese punto a mí me parece más interesante que no habría pues sí,
un sentido oculto como que estás buscando, ¿no? Que luego se pareciera como que hay una cosa de sospecha de no, que el crítico va a encontrar ese sentido oculto que está ahí. La verdad yo no creo que sea así, ¿no? Yo creo que más bien la crítica es también este papel de pensar siempre con la película, es así como dices Jessica, también creo que es súper importante, siempre es pues el eje, pero sí en el sentido ensayístico de que es una aproximación, ¿no? De que es un tanteo, ¿no? Yo no estoy ejerciendo ninguna verdad sobre lo que está pasando ahí en la pantalla, ¿no? Sino que como en esta idea justo de que el ensayo es, así le podemos decir, ¿no? El género de la imaginación reflexiva. Yo creo que la crítica también es eso, ¿no? Es establecer conexiones que tal vez de forma inmediata no estarían, ¿no? Eso sí creo que puede ser la crítica en ese sentido, absolutamente vinculado con el cine, y yo no creo que eso sea histórico. O sea, por supuesto que hubo este momento donde se desarrolló, que empezó, digamos, y que hay toda esta relación que ya contaban, pero actualmente sigue. Por supuesto que hay cineastas que siguen siendo muy amigos de los críticos, y el ejemplo que iba a poner es el de Alexander Kluge, que incluso lo cuenta en el contexto de un jardín, y yo quería traer ese ejemplo de lo que entiende él por montaje, ¿no? Que son no solamente dos imágenes que se unen, sino que son tres imágenes, y esa tercera imagen es la que crea el espectador, pues, en el momento en que dice esto va con esto, y aquí en medio hay otra imagen, ¿no? Entonces, esa tercera imagen invisible que él llama, para mí también la crítica es eso, o sea, el crítico ofrece una posibilidad de esa tercera imagen. Cada espectador puede tener la suya, pero el crítico trata de, digamos, que meter otros elementos que en esa primera impresión, porque tampoco yo creo que, no soy muy fan de estos textos que sales del cine y ya tienen acá así, ¿no? El texto, yo así de wow, ¿no? O sea, creo que el tiempo del pensamiento es un poquito diferente, ¿no? Pero sé que es otro registro, ¿no? O sea, sé que es diferente hacer reseñas, sé que es diferente periodismo y tal, ¿no? Que abreva, por supuesto, pero a mí me interesa más en ese sentido ensayístico. Ya. Claro, claro. Juan, brevemente compártenos. Sí, pues han sido, pues por supuesto que significativos los dos, digamos, campos, ¿no? Tanto la crítica como el análisis, y se han conectado, se han como ahí bifurcado, después se han separado de manera bastante, y yo creo que en los últimos años, por lo menos acá en México, sí hay una distinción, bueno, más bien se ha tomado como uno por el otro desde el sentido más etimológico, más que en la cuestión del hacer, ¿no? Como el oficio o el trabajo, el hecho de que, por supuesto que tienes que formarte, ¿no? Digamos, académicamente hablando, o sea, no estudiar la carrera, no necesariamente, pero estar informado de manera constante sobre lo que se está hablando. En ese sentido, sí, que nos ha de alguna manera impactado, y también creo que nos ha delimitado la mirada, la historia occidental de la escritura de la crítica y del quehacer de investigación cinematográfica. Siempre nuestros referentes, como me comentaba Fernando, pues sí, son también por una cuestión de generación, pues la nueva ola, ¿no? El tipo de teoría como más de la teoría de Eisenstein, por ejemplo, un poco más de lo que tiene más con una cuestión filosófica, por ahí mencionaba Natalia también a Deleuze, o más formalista como Metz, etcétera, ¿no? O sea, todas estas es como un cúmulo de conocimientos que viene desde Occidente, Europa, Estados Unidos, Francia, de manera muy particular, que tienen una historia muy distinta a lo que nosotros tenemos, y que eso, por un lado, sí lo damos como un canon, como de, bueno, sí, estamos influenciados porque sí, por supuesto, así ha sido, ¿no? Pero ¿cuál ha sido nuestra historia, ¿no? Por ejemplo, en México, claro, ¿no? Tanto claro, de un campo como del otro, y sí son muy distintos. Yo el análisis, por ejemplo, también por algunos años estuve dependiendo mucho como digamos, como un campo de análisis. Hay quien lo dice disciplina, yo no me atrevo a llamarlo disciplina. Ahí me inclino más a la cuestión de la investigación de cine, ¿no? Que ahí entra, como el análisis era como una herramienta de la investigación de cine. El hecho de utilizar métodos, el hecho de utilizar teoría, el hecho de proponer incluso conceptos o
puso métodos, ¿no? Si Sí. este objeto, este corpus se trabajó de esta forma, ¿no? Y eso que sirva como de alguna manera un modelo para que alguien más lo pueda replicar, eso sí se ha hecho acá, sí se hace. No se toma con la importancia que debería de tomarse, ¿no? En el UNAM hay trabajos fabulosos de teoría de cine documental, ¿no? Maravillosos, que han sido publicados ahí por parte de la universidad, ¿no? Y en otros campos también, ¿no? Como un poco historias culturales de la crítica, cómo se empezó, cuáles eran los mismos. O sea, la crítica en México, por ahí el trabajo de González Casanova, ¿no? Que es la génesis de la crítica en México a principios del siglo XX, cuando recién el cinematógrafo llega acá, pues tiene que ver con eso, pues no hablaba ni de la película, ni de cuestiones estéticas, hablaba más bien de lo que sucedía en la sala, ¿no? De quiénes iban, cómo iban vestidos, una cuestión como más cultural, ¿no? O sea, esa idea de escritura de la crítica, o sea, como historia más nuestra, ¿no? Y sin pensar tanto como en los cánones occidentales que nos enseñan en la escuela incluso. Si léanse a Godard, ¿no? Léanse a no sé quién, y de ahí vamos a partir, es como, híjole, o sea, ahí nos falta, sí se ha influenciado, por supuesto, los dos campos, han sido significativos, pero yo creo que sí nos falta mucho por reconocer, ¿no? Y reescribir un poco esa misma relación entre los dos campos, ¿no? Y creo que estos esfuerzos son muy loables en ese sentido. Correcto, correcto. Sergio, andamos un poco cortos de tiempo. Sergio, cuéntanos. No, sí, no te preocupes. Sobre la interrelación, la pregunta está planteada de una forma muy interesante y sobre todo el título de estas charlas, ¿no? La importancia de no hacer cine, que me encanta que sea provocador, afirmarlo así como un statement. En mi caso, mi relación con la crítica como lector es un poco tangencial a lo que se acaba de mencionar, porque no soy tan cercano como lector a la tradición francesa, a las dos tradiciones francesas, a la de Cahiers du Cinéma y a la de Positif. Tanto como lector y después como crítico que está buscando modelos con los cuales dialogar ya en el oficio, me siento más cercano, lo confieso, a la escuela americana, a la tradición norteamericana, que por un lado empieza con Pauline Kael y por el otro lado con la pareja formada por Molly Haskell y Andrew Sarris, y con otros que después vienen de esta tradición. Hoy, de los que están en activos, los y las que están escribiendo hoy, me lo resumiría en Jonathan Rosenbaum, en Manohla Dargis y en David Bordwell, como hay tres aristas, digamos, de un triángulo con la base en el cual intento más o menos ir definiendo mi trabajo, ¿no? Esto como declarar un poco cuál sería mi procedencia en cuanto a lo que voy a decir ahora. Sí, creo que si bien hay cineastas que por sí mismos reflexionan sobre su oficio por escrito y que lo hacen público y que llega a trascender como el pensamiento que tienen sobre su propia disciplina, como Eisenstein, como Tarkovsky, como Wim Wenders, que son autores al mismo tiempo de películas y de textos fundamentales, creo que el creador fílmico y visual en general no tiene ninguna responsabilidad en cuanto a hacer transmisible este conocimiento, ¿no? La crítica pasa por un lado por el trabajo de interpretación, un trabajo incluso un poquito cabalístico de la lectura de la imagen y de la interpretación y del diálogo estético, y por otras áreas de la crítica que no son necesariamente interpretativas, como la historiografía, por ejemplo, como el ir formando la historia de las disciplinas audiovisuales, ¿no? Todo esto, pues, es un trabajo que alguien tiene que hacer y los cineastas no tienen por qué hacerlo. Sí creo que los cineastas tienen que, y cualquier artista de cualquier disciplina tiene que reflexionar sobre su propio oficio como una condición para ejercerlo. Sé que esto suena general y como muy tajante, pero creo que es una forma de resumirlo. Sin embargo, no creo que tengan
ningún tipo de creador la obligación y ni siquiera la capacidad de hacerlo transmisible con palabras. Entonces creo que la crítica se convierte, otra vez volviendo al ejemplo de los transistores, como una especie de puente comunicativo entre eso, entre esa labor artística creativa y el público y las audiencias, ¿no?, que lo reciben. Y muy, muy importante esto que acaban de decir, sin que esto se convierta nunca en una labor ni de regañar al cineasta por lo que nosotros creemos que hizo, ni de tratar de explicarle su propio proceso creativo, lo cual sería de una pedantería extrema y además imposible, pues no le podemos explicar a alguien ni el proceso creativo de alguien más, y mucho menos su propio proceso creativo, pues eso es estar pegándose así con la pared. Pero sí ser un mediador entre las audiencias, los públicos y los creadores, no como traductores o como intérpretes, perdón, sino como puente, ¿no? Puente transmisible a través de palabras, puede ser del videoensayo también, que es súper válido. Lo que hace No Se Cobó Nada y otros videoensayistas es fundamental, creo, y tratar de convertir al cine y a la experiencia audiovisual en general en una experiencia que es mucho más amplia que la misma sala, ¿no? Que va mucho más allá del mismo momento de ver una película. Entonces, pues eso, creo que retomando el título, la importancia de no hacer cine creo que radica en eso. Hay el año pasado en el Festival de Cine de Guanajuato estuvo Terry Gilliam de invitado, ¿no? Y entre las preguntas del público surgió una cosa muy peculiar sobre una escena en particular donde quien preguntaba hizo una reflexión y una apropiación de esa imagen, ¿no? Y básicamente se le explicó a Terry, ¿no? Casi diciéndole esto que comentaba Natalia, ¿no? Yo le dije cómo se hace cine a Terry Gilliam, ¿no? Sonó una cosa así. Y Terry Gilliam contestó humildemente, bueno, pues yo creo que lo único que funcionó aquí es que puse la luz de esta manera, puse este mueble de esta otra manera, y entonces el resultado fue tal, ¿no? Pero alguien se tomó la molestia de sobreinterpretar, ¿no? La posición de la cámara, la luz, ¿no? Como poniendo un discurso que francamente, ¿no? No está ahí, ¿no? Y que Terry tuvo ahí la astucia para describir cuál fue el proceso para construir esa imagen, ¿no? Y bueno, pues también digo, de aquí parto para la siguiente pregunta, estamos ya un poco cortos, pero me gustaría crear un poco de polémica con esto, ¿no? Actualmente, bueno, pues a través de las redes sociales tenemos a un montón de gente que está dedicada a opinar, a reseñar, a recomendar, a criticar o analizar películas y otros contenidos, ¿no? Series. Y bueno, pues no sé, podemos considerarles especialistas de la crítica, del análisis, o qué es lo que podemos distinguir, ¿no? Para poder considerarlos pues, especialistas, ¿no? No sé cómo, por ejemplo, tú, Sergio, que has trabajado para Cine Premiera, y creo que la línea es como, editorial es como muy flexible, hay muchos estilos para escribir, ¿no? Ahí dentro, pero bueno, pues en redes encontramos a un montón de youtubers que parten mucho de esta cuestión impresionista que dices, ¿no? De, a mí me gustó por esto, está bien chida, véanla. Y reducen, ¿no? Las posibilidades del filme, ¿no? ¿Cómo lo ven? Pues bueno, mencionaste a Cine Premier, pero tengo la inmensa fortuna de colaborar en medios que todos, La Tempestad, Cine Premier, el programa que hacíamos en Canal 11 o la jornada semanal, aunque son de naturaleza muy distinta, todos proporcionan una flexibilidad para ejercer un estilo propio, si bien cada uno tiene su línea editorial, ¿no?
es esta cacofonía de las redes sociales, de la multiplicación de los medios, que se multiplican, pero al mismo tiempo todos se parecen un poquito. O sea, sí, claro. Sí. No, hay amplitud y hay variedad, pero no hay diversidad. O sea, la diversidad no viene por descontado nada más porque haya más micrófonos ahora. Pues sí creo que hay mayor cantidad de gente hablando sobre cine o escribiendo sobre cine, y no creo que esto se traduzca en una mayor profesionalización de la crítica o que se escriba una crítica más profesional o más consciente o más crítica o más cuajada, siendo poco técnico. Nada más porque ahora existan más medios al alcance, ¿no? Creo mucha de la crítica, la inmensa mayoría creo de la crítica que se hace hoy en medios o que se presenta como crítica cumple más una función como de orientación al consumidor, ¿no? Como si fuera una especie de profeco de las películas que califica ahí con estrellitas o con tomates o con manzanas, y que está más orientada como a recomendarle a la gente qué es lo que puede hacer con su dinero y con su tiempo libre. Claro. Sin embargo, pues la vocación de la crítica no tiene absolutamente nada que ver con esto, ¿no? Con estar, de hecho, a mí personalmente me aterra como pensar en asumir esa posición, como de decirle a la gente en qué gastarse su dinero o qué ir a ver el domingo. Siento como que yo no tengo absolutamente, o sea, que vean lo que quieran, ¿no? Y después podemos hablar de eso. Pero creo que la vocación de la crítica va por otros caminos más amplios que sí pasan por una especialización, que puede ser el periodismo, que puede ser la academia, que puede ser la literatura, pero que siguen siendo las mismas áreas y los mismos nichos y los mismos métodos, ¿no? Independientemente de que ahora existan 1500 timelines en Twitter que están hablando de cine todo el día. Lo mismo, claro. Casi todos hablan de la misma película el mismo día y a las mismas horas. Entonces se convierte, te decía, en una cacofonía enorme, pero que creo que no aporta nada a las tradiciones originarias de la crítica, ¿no? Hay excepciones por ahí, pero creo que ese es la regla general hasta ahora. Un poco, ¿no? También como lo que compartía Juan, ¿no? Van a los lugares y les presentan la película, les dan tickets, ¿no? Y eso es con la intención de que, pues, tú, influencer, puedas decirle a todo el mundo que vayan a ver la película, ¿no? Aunque en realidad sea un gran pedazo de basura. No, bueno, o sea, ya hablando de influencers, creo que ahí ya hablamos de los terrenos del publirelacionismo, y creo que ahí no existe ninguna autoridad intelectual. Yo sé que suena mamón, pues, pero lo digo en los términos estrictos, pues, para estar hablando de un ejercicio crítico, ¿no? Si te están pagando un viaje a Los Ángeles y lo que escribes es derivado de ese viaje y de los regalitos y de todo eso, creo que ahí estamos hablando que ya no nada más no es crítica, sino no es periodismo, pues, en ningún sentido. Claro, estamos haciendo un lado la obra. Natalia, compártenos algo. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo en eso, pero sería todavía un poquito más, pues no sé si rigurosa o cómo llamarlo, exagerada, no sé, pero a mí sí se me hace peligroso, o sea, peligroso pensar que la crítica es otorgar de 1 a 5 estrellas, ¿no? Porque sí es el criterio que prima, ¿no? Tristemente, sí hay como un montón de páginas que son súper famosas, y también me parecería importante ver como desde dónde están hablando, ¿no? Y creo que están hablando desde pensar que el cine es una forma de entretenimiento, lo cual yo no estoy de acuerdo, o sea, yo creo que no, o sea, y eso no quiere decir que esté sufriendo mientras veo películas, para nada, o sea, sino más bien como que pues eso, que es una forma de pensamiento y no es como un huir del mundo, sino entrar al mundo. Yo sí creo eso como el cine, que posibilita esa experiencia. Entonces, también pensar que están esa lógica de la valoración por estrellitas y tal, y también que también hay textos y textos así como un párrafo que por supuesto se llaman crítica, pero en realidad me están diciendo de qué trata la película y me están diciendo con juicios de valor morales si eso está bien o mal y no sé qué, una cosa espantosa, ¿no? A mí me parece peligroso como en esa confusión que podría suscitar de que eso sea crítica. Yo creo que no lo es para nada, no hay por dónde, ¿no? Y entonces sí, la crítica tiene, ya lo he dicho antes, como otra temporalidad, que no está con la de la inmediatez y no está con la de una valoración así absolutamente ambigua, ¿no? Que yo creo que está en la lógica de mercado, ¿no? De, pues sí, como de algo más comercial, ¿no? De una industria, y además de comprender el mundo de una forma numérica, ¿no? Eso de que entras a la película en Rotten Tomatoes y te parece un porcentaje, ¿no? A mí se me hace como una cosa espantosa, ¿no? Así,
pavorosa, pues. Y Claro. también, rapidísimo digo que también creo que no es interesante pensar desde la forma, ¿no? A mí no me gustaría exigirle como también una forma a la crítica, ¿no? O sea, sí, es que es complicado, pero también me gusta pensar que la crítica puede jugar con la forma, ¿no? Y eso va a depender mucho del medio donde esté y tal, pero sí darle esa posibilidad, ¿no? ¿Qué tal si escribir una crítica de cine fuera a hacer preguntas, ¿no? O sea, lo he pensado, ¿no? ¿Qué tal si pudiera escribir una crítica haciendo puras preguntas? ¿Y sería una crítica? No lo sé, ¿no? Pero pensar que también puede haber como estas posibilidades, pero lo decían en la conversación pasada, ¿no? Que si mi amiga puso un tweet sobre esta película que a mí me gustó mucho, para mí eso es una provocación, o sea, eso es suficiente tal vez como para moverme a mí a pensar algo. Igual esa primera sensación no es una crítica, pero sí puede ser una semilla o una tierra fértil para el pensamiento, ¿no? Para eso que puede venir después. Entonces tal vez como que no, pues no sé, no odio esos comentarios tal vez inmediatos, pero que den pie a otra cosa que definitivamente no es inmediata, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí, que rapidísimo ya cualquiera puede ser crítico y creo que sí, por supuesto, pero superando este ejercicio de la inmediatez. Y pues esto, como dice Ayala, pues sí, cada película te da como analizarla y tal, ¿no? Cada quien va a traer una formación distinta y cómo, desde dónde estamos pensando, ¿no? Pero también, pues creo que sí, es importante formarnos y hacer preguntas siempre en las películas, ¿no? Con eso que dice Drew Berman de cómo una imagen nos mira, cómo nos piensa y cómo nos toca a la vez, pues habría que abarcar todo ese espectro, creo. Claro. Fernanda, tú también nos comentabas esta cosa de la influencia de lo que leen, ¿no? O, bueno, no decirles cómo hacer el juicio, pero sí la cuestión de las redes afecta muchísimo a cómo pueden visualizar los realizadores sus películas, ¿no? Pero sí, bueno, ahí tenemos un poco chafa el asunto de cómo se ven las redes precisamente por esa inmediatez, como dices. Pues yo creo que, o sea, sin generalizar, ¿no? Como han dicho varios de ustedes, yo creo que, o sea, este problema no nada más es una cosa del cine, o sea, igual en la carrera siempre, o sea, siempre los alumnos y muchos profesores tienen como esta cosa de que si ya ahora como todos tenemos acceso pues a compartir, bueno, no todos, ¿no? Pero muchos, a compartir imágenes, a escribir, que si ya ahora todos somos periodistas, ¿no? Que si el ciudadano periodista, el ciudadano fotógrafo y toda esta cuestión, entonces, o sea, es como una problemática que yo creo que es un poco generalizada, no nada más afecta al cine. Y pues bueno, o sea, yo creo que como en todo, pues así como hay cosas buenas y que qué bueno que gente que tenga esa posibilidad pues puede como estar en internet diciendo cosas, pero pues también hay como mucha, perdón, pero mucha basura, ¿no? O sea, yo creo que y eso, sin pensar como en nadie en concreto, porque lo voy a decir como en general, o sea, así como podemos pensar que cualquiera puede hacer una película, pues entonces pues, cualquiera puede también escribir sobre películas, ¿no? Entonces, el que cualquiera pueda hacer una película no significa que ya todas las películas van a ser buenas, y pues que cualquiera podamos escribir sobre cine, pues no significa que vamos a hacer críticas o análisis, bueno, o sea, entonces yo pienso que pues, o sea, ya como que, digo, pues, tiene su, pues, tal vez es una respuesta como un poco, pues sí, como fácil, ¿no? Pero, o sea, yo creo que, pues así como, pues, tiene sus ventajas, ¿no? Que habrá mucha gente que a lo mejor no va a escribir solo en un medio y pues puede tener como su canal para hablar cosas interesantes, pues también va a haber mucha cosa que podemos desechar, ¿no? Pero creo que pues nos tocará aprovechar las herramientas y pues hacer nuestro trabajo para que abunden más las buenas críticas y los buenos análisis que las cosas que no valen tanto la pena. Claro. Juan. Sí, comentar un par de cosas, ¿no? Esta sobre la distinción entre lo amateur, bueno, especialistas, ¿no? Y quienes no son especialistas. A mí me parece un poco pedante y ocioso también de alguna manera, ¿no? De estar
señalando quiénes sí o quiénes no son especialistas o no son especialistas. Creo que es en esa situación el quehacer, el trabajo, el oficio, pues va cayendo como por su propio peso. Pues hay gente que empieza, como muchos empezamos, ¿no? Escribiendo que nos daría vergüenza. A mí me da vergüenza leer lo primero que escribí, ¿no? También como que hay momentos, ¿no? Hay gente que puede entrar al campo formado, con un trabajo ya más, ¿no?, articulado, y entrar al medio, ¿no? Hay quienes no. Y yo creo que las redes, en ese sentido, democratizan el espacio en donde se pueden compartir cosas de cualquier índole. O sea, y sí, esta cuestión de quiénes son especialistas, como ya se mencionaba, pues depende de varios factores, ¿no? No los seguidores, por la cuestión de los influencers, es otra cosa. Esa es otra. Si alguien sigue mucho a alguien que habla de muchas cosas y de repente habla de esas cosas de cine, pues eso no dice nada. O sea, dice que a lo mejor es carismático, carismática, tiene sus fans, ¿no? ¿Quién sabe? Habla de otras cosas. Ahora, en el campo del análisis o de la investigación o del campo académico de cine, ya no tanto de la crítica o el periodismo, pues también hay de todo, ¿no? Si lo pensamos en este caso, que cualquiera escribe de cine en redes sociales, que puede ser como reseñas o críticas o incluso análisis, ¿no? También en el campo de la academia, quienes escriben o publican o dicen cosas en ese mismo campo, pues hay de todo. Hay quien escribe muy mal, hay quien no dice nada, hay quien se está repitiendo todo el tiempo, ¿no? Y hay gente que sí está aportando cosas interesantes, ¿no? Que no nada más está buscando dinero o espacios para poder seguir generando esto, ¿no? Que no hay un aporte como más allá. Es decir, en los dos campos existen especialistas, digamos, gente que está formada, gente que se lo está tomando en serio, que está constantemente autoconfirmándose o autocriticándose, eso siempre está. Y quiero aprovechar rápidamente para mencionar esta cuestión de la... es interesante, a mí me cuesta entender un poco, no sé si en otros países sucede, ¿no? Pero aquí en México, por ejemplo, el dinero del Estado es para realización. Y quienes están en la discusión política en ese sentido para generar recursos para todo esto son los que realizan o los que están al frente como de estos espacios. La academia en el sentido estricto, hablando de la importancia de no hacer cine, o sea, quienes no hacemos cine, que no nos dedicamos a eso, nos dedicamos a otra cosa, esta vinculación no tanto con el quehacer, sino con la política, las políticas públicas de los países, que haya aportación por parte de la academia o que haya aportación por parte de la crítica, ¿no? Eso también es algo que hace mucha falta, ¿no? Ahora que está en discusión otra vez los dineros, el fidecine, todo eso es para hacer, para producir, para escribir, ¿no? Etcétera, etcétera, pero para investigar, por ejemplo, pues es bien complicado. Para abrir espacios que no sean festivales, o sea, la alfombra roja, eso también es muy complicado. Es decir, si estamos en un campo, no tanto la crítica, sino en la academia o la investigación de cine, que en nuestro país nos falta mucho, ¿no? Y sí es, por un lado, triste, y por otro lado, pues hay como mucha oportunidad, ¿no? Para ir abriendo espacios al respecto. Ya, nada más tenía esa nota así como en la vinculación, no tanto con los creadores, sino más bien con la creación a nivel país o las políticas a nivel país o a nivel región, también las comisiones de cine de cada región, qué papel tienen, ¿no? Con la vinculación ahí, con tanto los creadores o los espacios que promocionan cine, etcétera. Ahí creo que se abre otro campo para discutir. Claro. Tenemos algunas preguntitas, un par de minutos nada más para contestar. Hacen una pregunta sobre, ¿dónde la tengo? Acá está. Preguntan sobre la vinculación entre crítica, análisis, la investigación en general sobre cine y audiovisual. Ay, la perdí, perdón, denme un minuto.
Lo tenía yo aquí, ya no lo tengo. Bueno, una pregunta bueno, para Sergio, sobre esta cuestión de los puentes, ¿no? ¿Cómo es que estos puentes se generan y si en efecto hay posibilidad de hacer un trabajo crítico? ¿Cómo podrías describir hacer un trabajo, escribir críticamente? Sergio. Ay, es que está súper amplia la pregunta, pero me imagino a que se refiere como a la legitimidad de profesional de uno al momento de escribir. Me imagino que a eso se refiere. Esta figura del puente, pues me refería más a ella como, pues para lo que sirve arquitectónicamente un puente, que es comunicar dos orillas que están separadas, en este caso el trabajo, los procesos creativos, el trabajo artístico, el trabajo de creación, y por el otro lado sus receptores, las audiencias, los públicos, y este puente que puede estar hecho para mí de palabras, de videos, de contenido mediático, pues en general, pues tiene un lenguaje propio, ¿no? O sea, la crítica de este puente está construida con un lenguaje que no es el lenguaje audiovisual, que no es el lenguaje cinematográfico, sino un lenguaje de comunicación que puede ser el del periodismo, que puede ser el de la academia, y que enlaza a las audiencias con los creadores, que son, me parece, dos orillas pues paralelas, o como toda orilla, como pues de forma redundante, pues, pero que no siempre se logran escuchar de un lado a otro. Como decíamos hace rato, sí hay de este lado, de esta orilla, creadores que intentan comunicarse por escrito, además de su obra fílmica, como Tarkovsky o como Eisenstein, y del otro lado, ya me hice un poco de bolas, pero es que creo que a eso se refiere la pregunta, a cómo, en qué consiste este puente. Creo que en la transparencia del lenguaje, pues en la claridad y en la honestidad y en la legitimidad del oficio, ¿no? En la transparencia. Okay. Sí, entendí. Sí, justo en la cuestión de estos puentes, cómo vinculan a quien mira, ¿no? Con lo que está mirando. Otra pregunta es para todos. ¿Qué creen que hace falta reconocer en la vinculación entre la crítica, análisis de la investigación? La voy a volver a plantear, la leí medio raro. ¿Qué piensan? A ver, ¿qué creen que hace falta reconocer en la vinculación entre crítica, análisis y análisis? ¿Qué creen que hace falta reconocer entre la vinculación entre crítica y análisis? Natalia. Siento que aparte también está como esta distinción entre crítica y análisis, creo que la platicaban un poco en la charla pasada, pero parto de que no entiendo bien cómo separarlos, ¿no? O sea, en todo caso podría pensar como en que hace falta a la crítica. Y pues bueno, o sea, pues sí podría hablar un poco de esto que ya he dicho, ¿no? Que sí, que yo creo que sí es un compromiso con el pensamiento y que jamás va a ser en este sentido de ocurrencias, de lo primero que ya hemos dicho aquí, que se te ocurre cuando sale en el cine, ni juicios de valor, en la verdad me parecen bastante aburridos. Y también eso, ¿no? Como de qué le hace falta, o sea, como si yo supiera cómo es perfecta, ¿no? O sea, pues no, o sea, justo creo que hay algo muy, muy hermoso también en sí, asumir en ese papel de escribir sobre una película, también partiendo justo desde una comprensión ética del mundo, ¿no? Desde sabiendo que estás identificando cierto problema en particular o cierta temática que es de tu interés, o justo lo que ya dije, ¿no? Que te provoca por algún
motivo y que tú quieres como llevar eso a otro lado, ¿no? Ese encuentro absolutamente genuino de algo que quieres, que justamente, ¿no? Finalmente es escribir algo porque quieres que otra persona vea algo que tú viste en esa película, ¿no? Entonces como continuar un poco ese caminito de la posibilidad del sentir y de ampliar esos horizontes, ¿no? Entonces, no sé si le falte, pero para mí eso es como muy importante. Claro. Jessica, va otra pregunta. Por ejemplo, ¿es realmente posible no emitir un juicio sobre la obra que se mira? Pues, o sea, es como un problema que también se ha discutido mucho en otros ámbitos, ¿no? O sea, para empezar en el periodismo, como que si el periodismo debe ser objetivo, que dividir el periodismo de opinión del otro periodismo, y pues como que es una discusión ahí pues ya medio superada con esta cuestión de que realmente no podemos ser objetivos 100% para escribir nada, pero pues yo creo que a los juicios que se refieren, bueno, como lo dice Natalia, yo creo que también una vez que entrevisté a Jorge Ayala Blanco, me dijo como que dice, ay, es que leen mis ensayos, porque él dice que escribe ensayos en sus columnas, dice, y me preguntan, oye, pero entonces la película fue buena o mala. Y entonces él decía que él se enojaba mucho porque decía como que no estaban entendiendo nada de lo que él estaba diciendo. Claro. Sí, claro. Y entonces, yo creo que como un juicio de ese tipo, o sea, decir una película es buena o mala, o vale la pena que la veas, o no vale la pena que la veas, o si ve corriendo y vela y compra muñecos y todo eso. O sea, yo creo que tiene que ver con esta lógica de las reseñas que justo están pues como en un sistema del capital, ¿no? Que justo lo que, como ya lo dijeron, que quieren que uno vaya y vea la película como para que la película gane dinero. Pero, o sea, yo creo que no puede haber una ausencia de juicios en el sentido de que, como ya todos lo dijimos, o sea, uno decide escribir sobre una película por una cosa que es personal, ¿no? Que a ti te hizo pensar algo, no, o sea, en el caso ideal, ¿no? No porque te están diciendo que escribas sobre eso. Entonces yo creo que, o sea, no hay esta cosa objetiva en el sentido de que no hay nada de mí en lo que estoy escribiendo porque pues uno se vincula con los objetos con los que escribe. Hay un artículo muy bonito de Paulino Biota, un cineasta español, que se llama Cómo limpiarse las gafas. Y entonces él habla de que se debería hablar de las películas con las gafas completamente limpias. Pero yo creo que eso es pues, bastante difícil porque pues, uno siempre está escribiendo desde un lugar. Entonces ese lugar yo creo que no lo puedes omitir al escribir. Sería hasta deshonesto decir que no estás hablando desde ningún sitio y que estás pues siendo 100% objetivo. Yo creo que en ese sentido no se puede, pero los juicios estos morales calificativos, bueno o malo, claro, yo creo que pues sí son como muy, que reducen la complejidad de todo el fenómeno que es una película. Sí, como comentaba Natalia, ¿no? Ponerle las 5 estrellas o el 98% en Rotten Tomatoes, ¿no? Pues bueno, tenemos ya el tiempo encima. Les agradezco mucho que hayan participado en esta charla, en este espacio para precisamente pues darle lugar a todas estas voces, ¿no? Sobre el análisis, sobre la crítica, sobre si son lo mismo, ¿no? Sobre preguntarnos qué hacer con el quehacer cinematográfico. Les agradezco a todos su participación, su tiempo para compartir su experiencia, sus saberes con nosotros, con la gente que nos mira. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Y bueno, tenemos la siguiente sesión el próximo 22 de junio a la misma hora. Invitamos a la banda que se suscriba a nuestro canal de YouTube para que también puedan ver esta sesión, la anterior y la posterior. Y bueno, vamos a contar con Maricruz Castro, Cuauhtémoc, Shareli y Sergio Aguilar en nuestra siguiente sesión. Y pues muchas gracias a todos
por estar acá y compartir. Gracias por la Gracias. invitación. Gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes, gracias a todos. Hasta luego. Bye.